Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Rix. Esta noche, por fin les traigo el video que tanto me habían pedido. El enfrentamiento entre dos de los consentidos de este canal. ¿Quién ganaría un combate a muerte entre un licántropo, llámese hombre lobo, lobizón, dogman o luisón, y un homínido tipo Sasquatch? Obviamente, el encuentro se llevaría a cabo en una zona boscosa, de noche o a la caída del sol. Se los narraré a manera de relato, no como un análisis per se. Así que, si quieres apagar la luz, ponerte tus audífonos y poner boca abajo tu dispositivo para que la luz no te impida el verte inmerso en la narración, adelante. Habiendo dicho esto, no pierdas de vista la luna. Prepárate para correr si es necesario y comencemos. Jack comenzó a sentir los retortijones en el estómago. La luz había comenzado a abandonar su pequeña estancia de madera. El cielo había adquirido ya ese maldito tono rosado que tanto le molestaba. Aquel tono mortífero que anunciaba que el momento del mes en que se transformaba en hombre lobo ya estaba aquí. El leñador, alto y fornido como era, se doblegó de dolor por un fuerte espasmo que hasta le hizo sentir escalofríos. Jack ahogó un grito y lanzó algo más parecido a un bufido, mientras se sostenía débilmente con su mano, gruesa y velluda, de la pequeña mesa del comedor. Vio cómo las sombras se alargaban sobre su sala de estar, y su pequeña cabaña de una sola planta, aislada del pequeño pueblo montañés que descansaba a las faldas de la montaña, se veía envuelta en la oscuridad total. La respiración de Jack comenzó a agitarse, mientras gruesas gotas de sudor cubrían su frente, su espalda y hasta sus piernas. Una lágrima de dolor y desesperación rodó por la mejilla arrugada del hombre y se perdió entre su espesa barba de color negro. La primera vez que se había transformado tenía 17 años. Ya habían pasado varias décadas de eso, y aún así, no se acostumbraba todavía a la metamorfosis. Las uñas mordisqueadas de Jack comenzaron a crecer y a adquirir una coloración negruzca, como las de un animal, y se clavaron en la madera de la mesa de la que aún se sostenía. El pobre desdichado cayó de rodillas sobre el piso de madera. Sintió cómo sus ropas estallaban bajo su incipiente musculatura, que aumentaba más y más a cada segundo. El vello, la barba y el grasiento cabello del leñador se hizo más espeso y más largo. Sintió como si su cabeza fuera a estallar, pues su rostro se alargó hasta adoptar la forma de un hocico canino, y sus orejas se alargaron y se afilaron, hasta perfilarse una a cada lado de su enorme cabeza. De un segundo a otro, el dolor se convirtió en un orgásmico frenesí. La bestia miró por la ventana, ya había anochecido. Ahí estaba su eterna amante, la luna llena, y él la llamó. De un golpe, el monstruoso hombre lobo de casi 3 metros de altura y un peso cercano a los 200 kilogramos derribó la puerta de su cabaña en medio del bosque y se internó hacia los árboles, furioso. Había un olor poco familiar en el ambiente, un hedor como a carne podrida y excremento. No era ningún animal y tampoco era un cadáver descomponiéndose, pues la fuente del aroma se movía con rapidez. Algo era seguro, había un invasor en sus tierras. Uno grande al parecer. Jack debía eliminarlo. De lo contrario, su bosque y su montaña se verían infestados por una criatura despreciable y desconocida, ajena al paisaje cotidiano que ahora brillaba con el fulgor plateado de la luna llena. De pronto lo vio. En medio de un claro, perfectamente iluminado por la luna, había un ser gigantesco, incluso más alto que él, parado en 2 patas. Parecía ser un hombre por la forma, pero no podía ser. Era un titán. Jack echó las orejas hacia atrás y ladeó la cabeza, analizando la situación. Esa cosa le estaba dando la espalda y al parecer no se había percatado de su presencia. Debía eliminarlo rápido, pues, además de su estatura superior a la del licántropo, también lo superaba en peso, pues parecía rondar los 500 kilogramos de puro músculo, cubierto por un pelaje de color marrón hediondo y con restos de hojas sueltas y comida. Al parecer, era carnívoro. Por estar tan inmerso en su pensamiento depredador, Jack pisó una gruesa rama de madera que estaba en el suelo, que tronó bajo su titánica pata,
anunciándole su llegada al Sasquatch. El homínido se dio media vuelta y, a diferencia de los ojos humanos de color azul del hombre lobo que tenía frente a él, sus ojos eran como los de un animal, completamente negros y carentes de inteligencia. Parecía tan sorprendido como su rival cambiaformas, como si nunca hubiera visto un hombre lobo en su vida. Incluso lucía asustado. Jack gruñó y mostró sus enormes colmillos, y una espesa saliva chorreó de su hocico y regó el césped bajo él. El Sasquatch se percató de que era una amenaza y comenzó a lanzar unos aullidos espeluznantes que seguro se escuchaban a varios kilómetros a la redonda, mientras agitaba sus gigantescos brazos que llegaban hasta el suelo. Después comenzó a avanzar hacia su oponente, dando brinquitos y lanzando puñetazos al suelo como un gorila, mientras enseñaba una poderosa dentadura amarillenta. Jack, quien había permanecido en 4 patas, se irguió tan alto era, y casi igualó la estatura del monstruo simiesco. Este, al ver el tamaño del licántropo en 2 patas, retrocedió asustado, pero sin dejar de aullar. Jack, por su parte, echó su enorme cabeza hacia atrás y dejó escapar un aullido poderoso que sacudió las copas de los árboles y ensordeció los ruidos amenazantes que emitía el invasor de su bosque. El Sasquatch se enfureció por esto y corrió con la velocidad de un felino en dirección a Jack. Dio un salto que lo elevó varios metros sobre el suelo, alzó uno de sus brazos y, con su puño cerrado, del tamaño de una bola de boliche, asestó un golpe con la fuerza de un tráiler entre los ojos del hombre lobo, quien cayó aturdido al pie de un árbol. Jack sintió que un líquido emanaba de su enorme nariz y chorreaba por su hocico hasta entrar a su lengua. Lo probó. Aquello era sangre, su propia sangre. Aún aturdido por el golpe y viendo lucecitas, la bestia se puso de pie y rugió. El Sasquatch estaba tan confundido como asustado. Seguramente era la primera vez que uno de sus rivales se levantaba tras recibir un golpe suyo. Ahora era el turno del licano. Jack corrió en 4 patas y en cuestión de un segundo ya estaba sobre su oponente. Se aferró al monstruo con sus zarpas delanteras, mientras que con las traseras se enroscaba alrededor de la cintura de la criatura maloliente, como un luchador de artes marciales mixtas. El Sasquatch intentó morder el cuello de Jack, pero la espesa melena que lo cubría le impidió que sus colmillos enormes hicieran contacto con la piel del hombre bestia. Jack, por su parte, mordió al ser, justo en el cuello, a pocos centímetros de la oreja. El Sasquatch gimió de dolor y lanzó varios puñetazos a la cabeza de su atacante. Los golpes resonaban contra el cráneo del lobo por todo el bosque, pero como un perro pitbull, entre más lo golpeaban, Jack más apretaba la mordida. La única forma de quitárselo de encima era matándolo, cosa que se veía difícil. Mientras se ahogaba con la sangre caliente del invasor, este trataba de liberarse desesperadamente. La llave que aprisionaba su cintura no solo le impedía moverse, sino que le dificultaba respirar. El dolor en el cuello era ahora insoportable. Lanzó varios golpes a las costillas de Jack, lo jaló de la cola y de las orejas, con tanta fuerza que casi le arranca la piel, pero aún así, el dueño de la montaña no aflojó la mordida ni un milímetro. Ya viendo borroso por la pérdida de oxígeno y de sangre, el Sasquatch optó por realizar una maniobra peligrosa que, si no funcionaba, representaría su fin. Abrazó con fuerza al licántropo y lo levantó lo más que pudo, liberando así sus piernas lo más posible. Jack sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones. El Sasquatch corrió y en un par de segundos alcanzó una velocidad de más de 150 km por hora y estrelló con fuerza la columna vertebral del licántropo contra el grueso tronco de un árbol que estaba cerca. Jack sintió cómo las astillas del poderoso árbol, que a juzgar por lo grueso y duro de su tronco debía tener más de 100 años, se clavaban en su piel. Eran tan largas y gruesas que habían penetrado su pelaje negro y ahora parecía un puercoespín con esas gigantescas astillas clavadas sobre su lomo. Aulló de dolor, liberando así al monstruo. Por varios segundos, el hombre lobo se quedó inmóvil en el suelo, chillando como un perro atropellado. No sentía las patas traseras y tenía el cuello entumecido. Un molesto pitido resonaba en sus oídos y se infiltraba hasta su cerebro.
En ese momento, Jack sintió un miedo asesino. Su atacante no estaba por ningún lado. De pronto, una roca del tamaño de un niño de 6 años aterrizó sobre la cabeza de Jack, que seguía inmóvil sobre el césped frío, haciéndose pedazos y cegando al lobo con el polvo que emanó de ella. Segundos más tarde, una roca aún más grande le dio sobre el lomo y un chasquido aterrador retumbó entre los árboles. Si no se movía, Jack estaba perdido. El Sasquatch se acercó a él, aullando, mientras le arrojaba varias piedras, furioso. Antes de que le lanzara la más grande, Jack rodó sobre sí mismo y a varios metros de su rival logró ponerse de pie, cojeando. Era cuestión de minutos para que sus heridas, las cuales eran ya bastante graves, comenzaran a sanar. Solo debía mantener la distancia hasta entonces. Al pararse en 2 patas, el lomo le ardió como el mismo infierno y se vio obligado a encorvarse. Su espina dorsal estaba fracturada. Eso tardaría más de 2 minutos en sanar. El Sasquatch se acercó, ya sin municiones, y le lanzó un derechazo. Jack alcanzó a esquivarlo por poco, y por reflejo, él mismo le lanzó un zarpazo con fuerza, que sí conectó contra la cara del Sasquatch. Jack sintió como la piel de su enemigo se metía bajo sus garras y se desprendía del hueso de la bestia. El ser aulló de dolor y lanzó un puñetazo al abdomen de Jack en respuesta. Jack cerró su zarpa izquierda en forma de puño y la derecha la dejó abierta. Ahora, los 2 monstruos intercambiaban golpes, puñetazos y zarpazos como 2 boxeadores de peso completo, bajo una lluvia de sangre y saliva impresionante. Cuando sintió que su espina dorsal volvía a ser una sola pieza, Jack se puso a 4 patas, desconcertando a su rival, y atacó la rodilla derecha del Sasquatch. Con solo 2 golpes le fracturó la rodilla y el ser ya no pudo ponerse en pie. Solo aullaba de dolor y trataba de arrastrarse de vuelta a la espesura del bosque. Jack lo tomó entre sus fauces por la muñeca izquierda y comenzó a tirar de él hacia un barranco cercano que daba a unos rápidos que desembocaban en un lago a varios kilómetros. Si la larga caída de más de 300 metros no lo mataba, seguro los golpes contra las rocas sí lo harían. El Sasquatch aullaba desesperado y con su mano libre trataba de aferrarse al suelo, las rocas y los troncos que tenía a su alcance, dificultando la tarea del licántropo aún más. Arrastrar media tonelada por medio kilómetro no era sencillo. Después de varios minutos agonizantes, Jack llegó jadeante a la orilla del barranco. El ruido ensordecedor del agua chocando contra las piedras, varios cientos de metros debajo de ellos, lo hizo sonreír con malicia con su hocico canino. El Sasquatch apenas si se movía. Su mano apenas si seguía pegada a su brazo por un delgado trozo de carne debido al forcejeo. El licántropo se paró en 2 patas y con la pata inferior izquierda empujó con fuerza al monstruo, quien cayó por el barranco y se perdía más y más en la oscuridad del vacío a medida que perdía altitud, hasta que un sonoro splash le anunció a Jack que su rival había llegado al fondo. Había sido una ardua pelea, quizá la más difícil de toda su vida, y apenas había salido bien librado de ella. De regreso a su cabaña, Jack percibió el mismo olor de la criatura que acababa de lanzar por el barranco. Se puso furioso de nuevo. ¿Cómo podía ser posible? Al agudizar la vista, vio a 3 seres similares al que acababa de derrotar. Uno de ellos era una hembra, pues no era tan grande ni corpulenta como la criatura anterior, y tenía 2 cachorros con ella. Uno la tomaba de la mano, con una altura de 1,70 m, y el otro, mucho más pequeño, se sujetaba de su espalda como un gorila bebé. La madre de esos seres lo miró, con sus enormes ojos negros llenos de tristeza y de miedo. Jack no era capaz de deshacerse de ellos, pero no podían quedarse ahí. Ese era su bosque. Si se los permitía, más seres como ellos llegarían después y romperían con el equilibrio de su ecosistema. El lobo alzó la vista hacia la luna y aulló como nunca había aullado en su vida, fuerte y compasivo, pero agresivo a la vez. Después miró de nuevo a los invasores y siguió su camino. La madre de los pequeños Sasquatch dio media vuelta y comenzó el descenso de la montaña, en busca de otro lugar donde vivir, donde no hubiera un licántropo acechando en la oscuridad. Jack necesitaba dormir. Había sido una noche larga.
Espero que este video les haya gustado, amigos. Recuerden que abajo encontrarán los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi perfil en Spotify, mi canal de Twitch y mi correo electrónico. Den clic al botón unirse junto a mi foto de perfil aquí en YouTube si quieren apoyarme con una pequeña cantidad de dinero al mes y recibirán recompensas según la cifra que aporten. Déjenme saber en los comentarios si quieren más videos de este tipo. Esto fue El Grimorio de Riggs. Presenta la noche en que un hombre lobo y un Sasquatch se enfrentaron. Nos vemos en la oscuridad.